desde que tengo memoria, mi vida nunca ha sido realmente mía. Crecí en una casa enorme, con lujos que muchos soñarían tener, pero también con cadenas invisibles que me ataban a las expectativas de mi familia. Mi padre siempre fue un hombre de negocios frío, calculador, alguien que veía a las personas como fichas en un tablero de ajedrez. Y yo, su hijo, era su peón más valioso. Durante años pensé que algún día podría escapar de esa jaula dorada. Tenía sueños simples, quería trabajar en algo que me apasionara, tener una vida tranquila, construir una familia con la persona que realmente amara. Y por un tiempo, llegué a creer que era posible. Porque conocía a alguien. Ella no venía de una familia poderosa ni con millones en el banco. Era normal. Y eso era precisamente lo que más me atraía de ella. Con ella podía reír, podía ser vulnerable, podía ser simplemente yo, sin máscaras ni títulos, pero todo eso se derrumbó una tarde en la oficina de mi padre. Recuerdo claramente cómo me miró, sentado detrás de su enorme escritorio de caoba. Su voz fue tan firme que no dejaba espacio para negociaciones. Necesitas casarte con la hija de los Ramírez. Al principio pensé que estaba bromeando. ¿Casarme? Yo apenas tenía poco más de 20 años, estaba construyendo mi vida, mi relación, mis sueños. Pero no, él hablaba en serio. Explicó. Con esa frialdad suya, que la empresa necesitaba asegurar un contrato millonario, y la única manera de garantizar la alianza era con un matrimonio entre familias. Es un paso necesario para el futuro de todos, dijo, como si yo fuera un empleado más de la compañía. Sentí que el aire me faltaba. Quise rebelarme en ese instante, gritarle que no era un objeto, que no podía vender mi vida de esa manera. Pero cuando lo miré a los ojos, entendí que no había opción. Él no pedía. Él ordenaba. Las noches siguientes fueron un tormento. Me encerraba en mi habitación, viendo mensajes de la mujer que amaba, preguntándome qué me pasaba, por qué estaba distante. ¿Cómo podía decirle la verdad? ¿Cómo explicarle que mi vida estaba siendo negociada como si fuera parte de un contrato? Cada vez que la veía, sentía el peso de la traición. Mis manos temblaban al sostener las suyas. Ella soñaba con un futuro juntos y yo. Yo sabía que ese futuro se estaba desmoronando frente a mis ojos. Finalmente, una semana después, reuní el valor para hablar con ella. No olvidaré nunca su expresión cuando le confesé lo que estaba ocurriendo. Primero pensó que era una broma de mal gusto, después su rostro se quebró en incredulidad y lágrimas. ¿Me estás diciendo que vas a casarte con otra? Porque tu papá lo decidió. No tuve palabras para defenderme. No había excusas, no había justificación que pudiera borrar el dolor que acababa de causarle. La vi alejarse, con los ojos rojos y la voz quebrada, y sentí que una parte de mí se arrancaba con ella. Días después, mi compromiso fue anunciado oficialmente. Las familias se reunieron, las sonrisas falsas abundaban y todos hablaban de la unión perfecta. Yo estaba ahí, vestido con un traje impecable, pero por dentro me sentía vacío. La que sería mi futura esposa apenas me miraba. No parecía emocionada ni feliz, pero tampoco sorprendida. Como si ella también supiera que su vida había sido planeada desde antes de que pudiera elegir. Su silencio me decía más que 1000 palabras. Ambos éramos prisioneros de un juego que no habíamos elegido. Las semanas se convirtieron en una cuenta regresiva hacia un destino que no quería enfrentar. Mientras todos hablaban de flores, invitados y trajes, yo solo pensaba en la mujer que había perdido, en lo que hubiera pasado si hubiera tenido el valor de enfrentar a mi padre. Pero el día llegó. Y con él, el inicio de una vida que nunca pedí. Recuerdo caminar hacia el altar. Cada paso me pesaba como si cargara cadenas. La música sonaba, la gente sonreía, las cámaras captaban cada momento. Desde fuera, todo parecía un cuento de hadas. Por dentro, era una pesadilla. Cuando la vi caminar hacia mí, vestida de blanco, sentí un nudo en la garganta. No porque estuviera enamorado, sino porque comprendí que en ese instante, mi libertad desaparecía para siempre, y mientras el sacerdote hablaba de amor, de unión, de promesas eternas. Yo solo pensaba en lo irónico que era jurar amor verdadero a alguien que apenas conocía, mientras la única persona que había amado realmente se encontraba en algún lugar del salón, mirándome con el corazón hecho pedazos.
Ese fue el comienzo de una historia que nunca quise escribir, pero que cambió mi vida para siempre. La boda fue un espectáculo. Un evento cuidadosamente planeado para aparentar perfección. Había flores blancas colgando de arcos dorados, mesas cubiertas con manteles brillantes y un ejército de fotógrafos capturando cada sonrisa falsa. Era la boda de ensueño. Para cualquiera menos para mí, desde que amanecí aquel día, sentí que mi cuerpo no me pertenecía. Me vistieron con un traje impecable, peinaron mi cabello, me colocaron un reloj carísimo que apenas sabía usar. Todo estaba calculado para mostrar éxito, riqueza, poder. Pero lo único que sentía era un vacío que me devoraba desde dentro. Cuando caminé hacia el altar, las miradas de cientos de invitados me atravesaban. Políticos, empresarios, amigos de la familia. Todos aplaudiendo como si fuéramos actores en una obra de teatro. Y en cierto sentido, lo éramos. Yo interpretaba el papel del hijo obediente, el heredero perfecto. Ella apareció entonces. Caminaba con un vestido blanco impecable, joyas brillando en su cuello, maquillaje que escondía cualquier emoción real. Se veía hermosa, sí, pero no era la belleza lo que me golpeó. Fue su mirada. Sus ojos estaban vacíos, tan vacíos como los míos. No había ilusión, no había ternura. Solo aceptación. Una resignación silenciosa que me recordó que no era el único prisionero en ese altar. Cuando dijo sí, acepto, lo hizo con una voz tan tranquila que parecía recitar un guión. Y cuando llegó mi turno, las palabras salieron de mi boca como piedras, pesadas, dolorosas. Sí, acepto. Pero en mi mente resonaba otra frase: no, no quiero. El beso fue lo peor. Ese instante que debía simbolizar amor eterno se sintió como un pacto con el diablo. Nuestros labios se tocaron apenas unos segundos, suficientes para que las cámaras explotaran en destellos y los aplausos llenaran el lugar. Yo sonreí para las fotos, pero por dentro sentía náuseas. Entre la multitud, mis ojos buscaron instintivamente a la mujer que realmente amaba. Y la encontré. Estaba ahí, sentada en una de las últimas filas, vestida con un sencillo vestido azul. No sé cómo tuvo la fuerza de asistir, pero lo hizo. Y cuando nuestras miradas se cruzaron, vi en sus ojos un dolor tan profundo que me atravesó el pecho. Era como si me gritara en silencio: ¿por qué me hiciste esto? Esa imagen quedó grabada en mi mente. Mientras los demás celebraban, mientras el banquete comenzaba y las copas de champán se alzaban, yo solo pensaba en ella. En cómo había destruido lo más puro que había tenido en mi vida por obedecer a un hombre que solo veía números y contratos. La recepción fue una farsa aún más elaborada. Brindis, discursos llenos de frases vacías sobre amor y unión. Todos hablaban de lo perfectos que éramos, de cómo nuestra historia inspiraría a otras familias. Yo apenas podía tragar la comida. Cada bocado me sabía a cenizas. Mi esposa se mantenía a mi lado, sonriendo de vez en cuando, saludando a los invitados. Era una actriz consumada. Nadie hubiera sospechado que entre nosotros no existía nada. En un momento, durante un baile forzado, ella se inclinó y me susurró al oído: no te preocupes. No espero nada de ti. Ese murmullo me heló la sangre. Era la confirmación de lo que ya intuía: aquello no era un matrimonio, era un contrato con apariencia de ceremonia. Dos familias unidas, dos personas encadenadas, al final de la noche. Cuando nos retiramos a la suite nupcial, el silencio era insoportable. Ella se quitó las joyas con movimientos mecánicos, se deshizo del vestido como quien se deshace de un uniforme, y luego se metió en la cama sin decir nada. Yo me quedé sentado, con el saco aún puesto, mirando la nada. Podemos dormir en habitaciones separadas si lo prefieres, dijo de pronto, sin mirarme. Asentí. No tenía fuerzas para responder. Esa noche dormimos como extraños bajo el mismo techo. Dos desconocidos que compartían un apellido y un contrato. Los días siguientes fueron una repetición de esa sensación. Apariciones públicas tomadas de la mano, fotos en revistas de sociedad, cenas con empresarios que nos felicitaban por nuestra historia de amor. Y detrás de esas cortinas, la realidad: apenas hablábamos, apenas nos mirábamos. Mientras tanto, yo trataba de seguir adelante, pero la herida seguía abierta.
Cada vez que revisaba mi teléfono, me encontraba con mensajes sin leer de la mujer que había perdido. Eventualmente, dejaron de llegar. Ella me borró de su vida, como debía hacerlo. Y esa ausencia pesaba más que cualquier cadena. La sociedad nos veía como la pareja perfecta. Pero dentro de esa perfección había un silencio frío, un vacío insoportable. Una boda que no unió corazones, sino que los rompió, y lo más cruel de todo era saber que lo peor aún estaba por venir. La gente suele pensar que después de una boda viene la luna de miel, las sonrisas, las fotos en playas paradisíacas y las caricias bajo el sol. Para mí, lo que vino después fue un silencio que pesaba más que cualquier grillete. Nuestra vida juntos comenzó en una mansión que parecía sacada de una revista. Piscina infinita, habitaciones enormes, mayordomos atentos a cada detalle. Pero ese lugar no era un hogar. Era una cárcel de cristal. Cuanto más brillaba hacia afuera, más oscuro se sentía por dentro. Dormíamos en habitaciones separadas desde la primera noche. Al principio pensé que sería temporal, que quizá con el tiempo algo cambiaría. Pero los días se convirtieron en semanas. Y las semanas en meses. Ella y yo éramos como dos desconocidos que compartían pasillos. Cruzábamos palabras solo para coordinar apariencias, cenas con empresarios, eventos sociales, entrevistas para revistas. Afuera, éramos la pareja del año. Adentro, éramos dos sombras. Había mañanas en las que nos cruzábamos en el comedor. Ella con su café negro, yo con mi taza de té que nunca terminaba. Ninguno hablaba. Solo escuchábamos el eco de los cubiertos contra la porcelana. Esa rutina de silencio me mataba lentamente. Lo peor era la máscara que tenía que ponerme frente al mundo. Recibía mensajes de antiguos amigos felicitándome por mi suerte. Veía artículos en periódicos hablando de la historia de amor más influyente de la década. Todos creían que vivía un sueño, mientras yo sobrevivía a una pesadilla. A veces me sorprendía pensando en ella. En la mujer que realmente había amado. Me preguntaba qué estaría haciendo, si ya había encontrado a alguien que la valorara de verdad, si alguna vez pensaba en mí. Y cada vez que esas preguntas me atravesaban, sentía un vacío aún mayor. Porque yo sabía que la había perdido por cobarde, por no haber tenido el valor de enfrentar a mi padre. Un día, durante una cena benéfica, me encontré con una amiga en común. Ella me habló de mi ex, casi sin darse cuenta del dolor que me causaba cada palabra. Me dijo que había dejado la ciudad, que se había ido a vivir a otro lugar buscando empezar de nuevo. La imagen de ella empacando su vida para huir de los recuerdos me persiguió toda la noche. Esa fue la primera vez que lloré en silencio en aquella mansión fría. Mientras tanto, mi esposa parecía perfectamente adaptada a la situación. Tenía un calendario lleno de eventos, cenas con amigas, viajes de compras. Era como si para ella todo fuera parte de un papel que sabía interpretar. A veces me preguntaba si sentía lo mismo que yo, si también estaba rota por dentro. Pero nunca obtuve respuesta. Porque nunca se molestó en abrir esa puerta. Una noche, cuando volví tarde de la oficina, la vi en el balcón, fumando un cigarro. No sabía que fumaba. Estaba de espaldas, el humo se mezclaba con las luces de la ciudad. Y sin girarse, me dijo, ¿alguna vez te has sentido atrapado en una vida que no pediste? Esa fue la primera vez que escuché un atisbo de humanidad en su voz. No respondí. Tal vez porque sabía que si lo hacía, terminaría confesando más de lo que debía. Solo la observé un instante y me fui a mi habitación. A partir de ese momento entendí algo, ella también era una prisionera. Quizá lo había aceptado mejor que yo, quizá lo disfrazaba con fiestas y sonrisas. Pero en el fondo, estábamos igual de rotos. Los meses pasaron, y con ellos, mi corazón se fue endureciendo. Me acostumbré a la rutina, al silencio, a la fachada. Pero había noches en las que me despertaba sobresaltado, con la sensación de estar desperdiciando mi vida. A veces me miraba al espejo y no reconocía al hombre que veía. Parecía exitoso, sí, pero estaba vacío. El punto de quiebre llegó una tarde, cuando volví antes de lo esperado a casa. La encontré en la sala, hablando por teléfono. No me vio entrar. Su voz era diferente, suave, casi dulce. Y cuando pronunció la frase "te extraño", entendí todo.
Ella tenía a alguien más. En lugar de enojo, lo que sentí fue una mezcla de alivio y tristeza. Alivio porque ya no tenía que fingir que estábamos solos en este infierno. Tristeza porque confirmaba que nuestra vida juntos era una mentira aún más grande de lo que había imaginado. Esa noche, mientras intentaba dormir, entendí que algo tenía que cambiar. No podía seguir viviendo así. No podía seguir siendo un peón en el tablero de mi padre. Lo que no sabía era que esa decisión me enfrentaría al mayor conflicto de mi vida. Descubrir que ella tenía a alguien más no me sorprendió tanto como debería. En el fondo lo había presentido desde hacía tiempo. Lo que me dolió no fue la traición, sino la confirmación de que nuestras vidas estaban construidas sobre una mentira tan grande que ninguno de los dos podía soportarla en soledad. Durante días guardé silencio. Fingí no saber nada. La observaba salir de la casa con excusas vagas, recibía llamadas a escondidas, regresaba con una sonrisa diferente a la que mostraba en público. Y aunque me dolía, también sentía algo parecido a la esperanza. Si ella era capaz de desafiar las reglas en secreto, ¿por qué yo no? Pero la diferencia entre nosotros era que yo no quería vivir en secreto. Yo necesitaba liberarme de una vez por todas. La gota que colmó el vaso llegó en una cena familiar. Estábamos todos alrededor de la mesa, mi padre, orgulloso, hablando de contratos millonarios, mi madre, callada como siempre, fingiendo no escuchar, y yo, con una rabia contenida que me quemaba por dentro. En medio de la conversación, mi padre me lanzó esa mirada que siempre había usado para recordarme mi papel en su juego. Con este matrimonio aseguramos el futuro de la empresa, dijo, levantando su copa. Y tú, hijo, eres la pieza clave. Algo se rompió en mí en ese momento. No sé si fue el tono condescendiente, la frialdad con la que hablaba de mi vida como si fuera un activo más. O simplemente el cansancio de tantos meses viviendo como una sombra. Lo único que sé es que dejé la copa en la mesa, lo miré directo a los ojos y dije, no soy tu ficha, papá. El silencio que siguió fue sepulcral. Mi madre bajó la mirada, mi esposa fingió toser, pero yo no me detuve. Sentí una fuerza que nunca había sentido antes. Me casé porque me obligaste, porque me chantajeaste con la idea de la responsabilidad familiar. Pero ya no más. No voy a seguir siendo un prisionero de tus negocios. La expresión de mi padre cambió de orgullo a furia en cuestión de segundos. Golpeó la mesa con la palma de la mano y su voz retumbó en la sala, no seas ingrato. Todo lo que tienes, absolutamente todo, te lo he dado yo. Sin mí no eres nada, su frase fue como un cuchillo. Tal vez era verdad, sin su dinero, sin su empresa, no tenía nada. Pero al mismo tiempo, me di cuenta de algo crucial, prefería tener nada y ser libre, que tenerlo todo y ser un esclavo. Me levanté de la mesa sin decir más. Mi madre intentó detenerme con una mano temblorosa, pero yo ya había tomado una decisión. Esa noche dormí con una claridad que no sentía desde hacía años. Al día siguiente, enfrenté a mi esposa. No quise reproches ni acusaciones. Solo le hablé con la honestidad que nunca habíamos compartido. Sé que tienes a alguien más, le dije sin rodeos. No me importa. No estamos aquí por amor. Pero yo no puedo seguir así. Voy a pedir el divorcio. Ella me miró en silencio por un largo rato. Sus ojos, por primera vez, mostraban algo parecido a compasión. Luego asintió, tienes razón. Esto nunca debió pasar, no hubo lágrimas, no hubo escándalos. Solo la aceptación de una verdad que los dos conocíamos desde el principio. El verdadero reto vino después. Cuando le comuniqué a mi padre mi decisión, su rostro se volvió una máscara de ira que nunca olvidaré. Si firmas ese divorcio, me dijo con voz helada, olvídate de la herencia, de la empresa, de todo lo que has conocido. Te vas a quedar solo. Lo miré a los ojos y, por primera vez, no sentí miedo. Prefiero quedarme solo que seguir siendo un peón. Sus palabras finales fueron una sentencia. Entonces, ya no eres mi hijo. Salí de esa oficina con las piernas temblando, pero con el corazón ligero. No sabía qué me esperaba afuera. No sabía cómo iba a sobrevivir sin la fortuna de mi familia, sin el apellido que me había protegido toda mi vida. Pero lo que sí sabía era que, por primera vez, la vida que estaba a punto de vivir sería mía. Ese día entendí que rebelarse no siempre es un acto heroico.
A veces es simplemente la única forma de seguir respirando. Lo que no imaginaba era que la verdadera batalla apenas comenzaba. Porque liberarse de las cadenas externas es fácil. Lo difícil es enfrentar las internas, la culpa, el miedo, la incertidumbre. Y esas me acompañarían mucho más tiempo del que pensaba. Salir de la mansión de mi familia con una maleta en la mano fue uno de los momentos más extraños de mi vida. Tenía ropa, algunos libros, un poco de dinero que había ahorrado en secreto. Y nada más. Atrás quedaban los autos de lujo, los trajes a medida, las cenas rodeadas de políticos y empresarios. Atrás quedaba mi apellido, reducido a un recuerdo que ya no quería cargar. Por primera vez en muchos años, estaba solo. Los primeros días fueron un golpe de realidad. Alquilar un pequeño departamento, aprender a hacer mis propias compras, cocinar platos mediocres que apenas sabía preparar. Pasé de tener sirvientes a preguntarme cómo funcionaba la lavadora. Y aunque al principio parecía una pesadilla, poco a poco empecé a descubrir algo que jamás había sentido: libertad. Me despertaba sin escuchar órdenes. Caminaba por la calle sin que nadie me reconociera como el hijo de. Nadie esperaba nada de mí. Nadie me obligaba a sonreír para una foto o a firmar documentos que no entendía. Era un hombre común. Y paradójicamente, me sentía más vivo que nunca. Con el tiempo, encontré un trabajo modesto en una pequeña empresa. No ganaba mucho, pero cada peso que caía en mis manos era mío, producto de mi esfuerzo, no de los negocios sucios de mi padre. Cada día me enseñaba algo nuevo: humildad, paciencia, gratitud. Lo más difícil fue lidiar con la soledad. Muchas noches me encontré preguntándome si había tomado la decisión correcta. Pensaba en la vida que había dejado atrás, la seguridad económica, los lujos, la promesa de un futuro estable. Pero entonces recordaba el vacío, las miradas frías, el beso sin amor en aquel altar. Y entendía que no podía regresar, aunque quisiera. Pasaron meses antes de que me atreviera a buscarla. A la mujer que había amado de verdad. No sabía dónde estaba, si aún me odiaba, si había rehecho su vida. Pero el deseo de verla, aunque fuera por última vez, me impulsó. Conseguí su dirección a través de una amiga. Viajé hasta una ciudad pequeña donde ahora vivía. Cuando la vi salir de una cafetería, con una sonrisa cansada pero genuina, sentí que el tiempo se detenía. No había glamour, no había joyas. Solo ella, con la misma sencillez que me había conquistado años atrás. Me acerqué con el corazón en la garganta. Al principio, su mirada se endureció. Y lo entendí. Le había fallado. Le había roto el corazón de la forma más cruel. Sé que no merezco tu perdón, le dije. Sé que te perdí. Solo quería verte. Y decirte que ya no soy ese hombre. Hubo un silencio largo, incómodo. Y entonces, para mi sorpresa, ella suspiró y bajó la guardia. No sé si pueda confiar en ti otra vez, me respondió. Pero al menos ahora parece que eres tú mismo. No hubo abrazos, no hubo reconciliación inmediata. Pero esas palabras fueron un rayo de esperanza. No para recuperar lo que tuvimos, sino para empezar de nuevo, aunque fuera desde cero. Hoy, cuando miro atrás, entiendo que todo lo que perdí en realidad nunca me perteneció. La mansión, el dinero, los contratos. Eran cadenas disfrazadas de privilegio. Al romperlas, descubrí algo mucho más valioso: mi propia voz, mi propio camino. Mi esposa, o mejor dicho, mi exesposa, siguió con su vida. Sé que eventualmente se quedó con la persona que realmente amaba. Y me alegro por ella. Porque al final, los dos fuimos víctimas del mismo juego, y los dos merecíamos ser libres. Mi padre no volvió a buscarme. No asistió al divorcio, no me llamó, no preguntó por mí. Para él, morí el día que decidí ser dueño de mi vida. Y aunque esa herida sigue abierta, aprendí a vivir con ella. Porque a veces la familia que nos toca no es la que necesitamos. Lo único que me queda ahora es la certeza de que tomé la decisión correcta. Puede que no tenga millones, puede que no viva en una mansión, puede que no sea el heredero perfecto. Pero tengo algo que ellos nunca tuvieron: paz, y esa paz, créeme, vale más que cualquier fortuna. Y ahora quiero preguntarte a ti,
que estás escuchando mi historia, ¿qué habrías hecho en mi lugar? ¿Habrías elegido la riqueza y la seguridad a una costa de tu felicidad? ¿O habrías tenido el valor de dejarlo todo atrás por tu libertad? Cuéntamelo en los comentarios. Lección final: el dinero puede comprar contratos, mansiones y apariencias, pero jamás podrá comprar un corazón. Vivir una mentira, aunque sea dorada, es seguir siendo un prisionero.